Hola Crypto Lovers, si no me conoces soy Nelson López y en esta nueva editorial vamos a ver todo sobre el discurso de Powell en el Jackson Hole, el salto de BTC y el nuevo ATH de Ethereum y ese rally del Russell 2000. Bueno, comencemos con el momento en el que cambió el tono de Powell y el mercado entendió que se viene la flexibilización monetaria. Jackson Hole, ese lugar donde los banqueros centrales suelen jugar con la economía del mundo como si jugaran al monopolio. Esta vez nos dejó un mensaje que, sin decir recorte, sonó a una puerta entreabierta. Powell subrayó que el mercado laboral está en un equilibrio curioso, con un desempleo en 4.2% que sinceramente no es dramático, pero no es lo ideal. Señales de enfriamiento tanto en oferta como en demanda de trabajo. Y un riesgo a la baja para el empleo que podría materializarse rápido si los despidos se aceleran. Traducción al lenguaje del mercado. Con la política en zona restrictiva, el riesgo laboral comienza a pesar más que el riesgo inflacionario. El contexto está cambiando. Por lo tanto, es momento de ajustar la política monetaria. El resultado: en menos de 5 minutos vimos a BTC saltar de los $112,000 a los $115,000 y esta siguió respirando al alza. El índice de miedo y codicia pasó de neutral a codicia de 50 a 60 y el Russell 2000, que son las Small Cap, se metió casi un 4% de subida. Sin duda fue la luz verde para que las pequeñas compañías, sobre todo las financieras, por el beneficio que genera tener menores tasas hipotecarias e industriales también, siempre y cuando este índice manufacturero esté por encima de 50. Es el manual de macro aplicada 101. Si el costo del dinero baja, los activos más sensibles a las tasas de descuento van a respirar primero. Y ojo, Powell no prometió recorte. Dijo que, dado el nuevo balance de riesgo, empleo sobre inflación, los recortes de tasas se podrían justificar. En esa línea, la sensación de que la independencia de en ese riesgo, la línea se mantiene. Hay una sensación de que la independencia de la Fed sigue en pie, pese a la presión política que hemos visto de parte de Trump. Bueno, todo esto calmó ese miedo al pivo electoral que indicaba que se podía favorecer al ciclo político de Trump por tanta presión. Parece no ser así. Para los activos de riesgo, el motivo de recorte importa más que el propio recorte. Te explico. Recortar por desinflación controlada no es lo mismo que recortar por crisis. Lo primero suele inflar los múltiplos, lo segundo al principio rompe el piso. Eso pareciera que no va a pasar lo segundo. El Jackson Hole generó un efecto dominó. De los bonos al equity, del equity al cripto. Si aceptamos la premisa de que todo lo que se menciona fue una probabilidad ascendente de recorte, el primer afectado serán los bonos a corto plazo, porque comienza a caer su rendimiento. El inversor migra de deuda a corto plazo a la deuda a largo plazo y a renta variable también. Lo que hace que la curva de deuda a 2 años y de 10 años se restablezca nuevamente. Eso quiere decir que el operador de mercado cree que a corto plazo la economía estará mejor que a largo plazo. Y esto BlackRock lo aterriza esta semana con la compra de deuda de no muy buena calificación. Ellos comenzaron a tener preferencia en deuda de calificación B. Pero ojo, si ven con prudencia la deuda triple C, o sea que todavía no ven ese apetito al riesgo voraz, pero comienza a darse. Es la lectura clásica. Si el precio del dinero baja, los altos rendimientos se vuelven más atractivos, siempre y cuando no escale la morosidad. Por eso las triple C todavía no son el objetivo. Mientras que el equity, la película, se hace granular. Las megatech, Apple, Microsoft, Nvidia y compañía, ya recibieron una mejora de nota por parte del mercado. Porque son como una especie de bono con turbo. Dan ingresos predecibles, crecen cada año y por eso seguirán siendo el lugar cómodo donde aparcar nuestro dinero. Pero el beta marginal nos comienza a asomar la migración hacia las small cap. Si el recorte es por desinflación y no por recesión, lo vuelvo a repetir. En la finanza vimos alivio en la curva de rendimiento y el spread hipotecario. En los industriales, si el índice manufacturero se mantiene por encima de 50, también subirán y confirmarán el piso de este ciclo. Mientras que en las defensivas, estas no subieron, pero quedan como seguro barato por si la estanflación es la que se asoma sobre la ventana.
Solo hay que estar pendiente. Ese mismo efecto también atraviesa el cripto, solo que un poco más amplificado. BTC responde a la liquidez sistémica. Si las tasas bajan, los bonos del tesoro rinden menos y parte del capital busca riesgo de calidad. Ethereum añade otro condimento que no tiene Bitcoin, porque este no tiene staking. Adicional a ese apetito de repente de demanda de los tesoros corporativos por Ethereum. Por eso, tras el Jackson Hole, Ethereum explotó a un nuevo ATH, por encima de los $4.850. Depende del exchange que lo mires también, porque es muy variable el precio de Ethereum. Los ETF de Ethereum registraron entradas récord, con Fidelity y BlackRock a la cabeza. Además, el volumen de derivado toca máximos históricos y la oferta en exchange cae a mínimos de 9 años. Tienes el cóctel perfecto para romper todas las resistencias que se atraviesen. Y también para la volatilidad, si el apalancamiento se pasa de rosca. Ahora, lo que no se ve a simple vista, la liquidez, las liquidaciones y sobre todo la psicología del inversor. Las subidas de BTC a $117.000, como lo vimos, vino acompañado de un zarpazo de corto. $380 millones se dieron en liquidaciones en corto, solo en BTC y en Ethereum. Porque si metemos todos son 630 millones en el mercado general cripto. Esto no es ruido, es microestructura. Cuando Powell suelta el matiz dovish, los market makers comienzan a liquidar todo lo que se le atraviesa. Empieza la limpieza del mercado. Ejecutan stock y el precio come órdenes de venta en el mapa de calor. Habían $260 millones entre los 117K y los 118K en Bitcoin. La narrativa de la tendencia alcista ha vuelto a aparecer. Y seguimos nosotros con las mismas expectativas, entre 145 a 200K para BTC durante este ciclo. Y la masa minorista pasa de miedo a codicia en menos de 24 horas. Todo lo que ha ocurrido y ha pasado según el manual. No hay nada sorprendente. Pero ojo, en cripto las velas verdes no cancelan la regla de oro. Siempre, 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 y te lo vuelvo a decir, siempre, después de un SPY, viene la toma de ganancia. Así que no quedes con la euforia. De hecho, hay zonas muy claras de reentradas o recompras en Ethereum que están alrededor de los $4.100, $4.000. Esa es la zona que voy a vigilar por si se presenta un retroceso. Y ojo, también esto hay que ser claro. Esto no es contradictorio con que Ethereum llegue al target de los $5.000 o $6.000 en las próximas semanas o meses. Se pueden dar las dos cosas sin ningún problema. Todos sabemos el nivel de manipulación que existe actualmente con el mercado. Pero aquí la pregunta seria es, ¿por qué Ethereum voló más que BTC? ¿Y por qué esto puede beneficiar a nuestros portafolios según la estrategia en la que estamos planteados? Porque la elasticidad de Ethereum y las tasas bajas es mucho mayor. O sea, Ethereum es más... Se alegra más cuando hay tasas bajas. Cuando bajan las tasas, se ensancha el spread. Y el rendimiento del DeFi, que está prácticamente todo estacionado en Ethereum, es mejor que un depósito bancario. Y eso atrae liquidez. Y eso súmale ETF Spot con entradas diarias históricas, suministros en exchange en mínimos de 9 años y la tesis corporativa de las tesorerías que están coqueteando con Ethereum por el staking y sobre todo por la tokenización de la economía, el Real World Access. Y en el análisis técnico se dio la ruptura del banderín alcista que había en pleno Jackson Hole. Y esta figura chartista proyecta los $5.800 como objetivo. Esa combinación atrajo capital de BTC hacia Ethereum y riega al altcoins, a todas realmente, por ese famoso efecto dominó. No en el efecto que todavía queremos, pero notamos que también se recuperaron. Normalmente primero lidera BTC, luego Ethereum valida con ATH y hace que el Total 2, que es esa capitalización de mercado de cripto sin BTC, comience a romper resistencia y busque también su ATH, que todavía no se ha dado. Ahora, ¿todo esto está garantizado? No. ¿Pero es probable? Sí. Mientras todo esto pasa, las stablecoins son hoy en día el elefante blanco en la habitación. Una suma de más de 1.2 billones de dólares está por entrar al mercado. Mientras miramos la vela, algo silencioso se está cocinando. Y bueno, con respecto a Bitcoin, te digo viendo lo mismo de siempre, ese hombro, cabeza a hombro. Está retesteando aquí en esta zona y mi target está alrededor de los 145, 146 en este recuadro que está aquí arriba. No veo nada diferente, no ha cambiado en nada, 145. Y con respecto a Ethereum,
que es la otra que estamos. Nosotros tomamos ganancias, hicimos máximo histórico, ciertamente, 4.889 según Binance. Depende del exchange que tú veas, te va a dar un precio diferente. Pero vámonos al diario, porque teníamos una figura chartista, que era el banderín bajista este que está acá, que tiene un TP alrededor de los $5.800. Yo tengo allí una zona de toma de ganancia. No es consejos de inversión. De hecho, todavía no estoy seguro si lo voy a tomar. Todo va a depender del contexto. Así que no pongas una venta automática. No lo hagas. Primero, porque no te doy un consejo de inversión. Solamente te comunico lo que posiblemente estoy viendo. Según cómo se dé el movimiento, yo decidiré en el camino si lo tomo o no lo tomo. Volviendo al tema Venezuela, ¿crees que Putin haya vendido a Venezuela en su reunión con Trump? Bueno, vender. La palabra es fuerte, pero se entiende. Yo lo entiendo perfectamente. Es como que, bueno, está bien. Tal vez pudo existir una especie de intercambio en el que tenemos la guerra en Ucrania, te quedas con los terrenos ocupados, con el territorio ocupado, no ingresa Ucrania a la OTAN, aunque en la sesión pasada hablamos de que no entra a la OTAN, pero tiene los privilegios de entrar a la OTAN, privilegios de seguridad, cosa que, como todos sabemos, es lo que quiere realmente Ucrania. Eso es lo que quiere. Ucrania quiere tener los privilegios, si bien es cierto, ellos querían entrar a la OTAN, pero bueno, ya que no, a lo mejor no se dé, le va a aparecer la figura de protección de seguridad como si fuera miembro de la OTAN. Eso pudo haber pasado, un juego de cartas en el tablero de ajedrez, un cambio de piezas. Y ojo, esta semana viene la reunión, creo que más importante de todas, que se va a dar entre entre Trump y Xi Jinping. Creería, bueno, no sé, lo estaban intentando hacerlo en un terreno neutral, no recuerdo dónde lo iban a hacer, creo que era en Corea del Sur, creo que lo iban a hacer. Pero al parecer hay un acercamiento de China, que Trump vaya a China y esta China le haga un recibimiento como nunca se le ha dado a un presidente norteamericano en la historia. Ahí puede ser que se cambie, ahí es donde se va a terminar de definir, porque recuerden que China tiene también las pretensiones con Taiwán. A lo mejor no va a ser inmediato, pero yo creería que en 5 años Taiwán entrará será parte nuevamente de China. No creo que pase más de 5 años. Y en ese juego de poder, cada quien va a cuidar su patio trasero. Estados Unidos en América, China en el sudeste asiático y Rusia en Ucrania. Y en ese borde en frontera con la Unión Europea y la OTAN. ¿Rusia tiene intereses en Venezuela? Sí, sí tiene. Y eso no quiere decir probablemente se garanticen. Bueno, cobras lo que te deben, porque Venezuela le debe mucho dinero a Rusia y a China también. Eso seguramente se va a estar. Eso ha estado sobre la mesa. Todo es un negocio. Aquí no hay sentimiento. China no se va a meter en Venezuela por obra y gracia del Espíritu Santo, por sentimiento. Eso no va a ocurrir siempre y cuando tenga un beneficio. Pero si este le dice, vas a cobrar lo tuyo y adicional, yo no voy a hacer nada de aquí a 5 años. Si tú tomas Taiwán, todos ganan. Los pequeños pierden. Aunque Venezuela estoy seguro que ganaría. Aquí perdería, bueno, no sé si perdería Ucrania. El tema es que creo que Ucrania perdería más si esta guerra no se detiene.